Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast sobre herramientas para la investigación y práctica docente. Soy Rafael y hoy me acompañan Ángela y Mirna. Hola, estoy emocionada de poder hablar sobre este tema tan importante en la educación, como lo es la práctica docente. Hola a todos, espero que disfruten mucho de este episodio donde analizaremos la práctica docente, la observación como herramienta para la investigación y la sistematización de la información. Comencemos con la práctica docente. Es fundamental cómo se define desde distintas disciplinas. Por ejemplo, en la pedagogía se considera un proceso de enseñanza-aprendizaje. A ver, Además, por ejemplo, el aprendizaje es un proceso por el cual todos nosotros podemos adquirir nuevas habilidades, destrezas, e incluso podemos aprender cosas nuevas. Además, vi recientemente un video en donde nos dicen que cuando una persona se encuentra en un ambiente idóneo, en donde está totalmente concentrada, no hay nada ni nadie que lo perturbe, puede adquirir un conocimiento más duradero, el cual puede durar hasta los años de senilidad. Y además de eso, en muchas ocasiones podemos aprender de manera voluntaria y de manera involuntaria, como lo son en las clases que solemos tener en las escuelas, en las que queramos o no se nos termine quedando algo de todo lo que hemos visto a lo largo de la jornada escolar, y esa es una manera involuntaria de aprender. Sin embargo, la voluntaria es cuando uno como tal pone todo su empeño para poder aprender, ya sea algún tema para un examen, adquirir conocimientos para un trabajo escolar, etc. ¿sí? Exactamente. Por ejemplo, desde la sociología se estudia en el contexto de comunidad y su impacto en el aula. Esto nos lleva a reflexionar sobre la Ley General de Educación y el artículo tercero, que enfatiza la importancia de una educación integral. Además, tenemos que tener conocimiento de que en la ley general se nos dice que Bueno, para empezar, la Ley General, ¿de dónde se desglosa? Se desglosa de la Constitución, que es del artículo tercero, y ahí ya es una ley secundaria, ¿no? Sí, una ley secundaria en la cual nos dice que pues todos tenemos derecho a la educación, que esta debe ser laica, integral, inclusiva, y sobre todo se tiene como centro a los estudiantes para poder propiciarles una buena enseñanza y sobre todo que estos tengan un buen aprendizaje. Bueno, es que igual es interesante considerar el enfoque etnográfico, ya que en la formación inicial que nos permite observar un papel como docente, no solo como educador, sino como actor social dentro de la comunidad escolar. Bueno, pero ahora hablemos de la influencia del entorno escolar. ¿Qué factores son claves aquí? La comunidad y el enfoque territorial son esenciales. Los agentes y sus roles influyen en las prácticas de crianza y en la dinámica del aula. Esto se puede ver en las lecturas sobre la escuela-comunidad que hemos tenido de Sandoval, me parece. A lo largo de los años. Sí. Bueno, también tenemos que tener muy en claro que, por ejemplo, sí influye demasiado en dónde se encuentran estas telesecundarias, o bueno, en nuestro caso que somos maestros en formación, específicamente en telesecundaria, tenemos que saber que en dónde es que se encuentran estas, si son zonas rurales más que nada, son más propensos a tener falta de recursos, e incluso hay mucha deserción escolar por parte de los alumnos. Sí, de hecho, yo en mis jornadas de observación me fui a una zona rural en la cual hacía mucha falta de demasiados recursos. Por ejemplo, yo en mi libro digital mencioné el pizarrón. No está en condiciones para ser usado. La maestra lo que tenía que hacer era tener láminas y ahí escribir directamente, no usar el pizarrón, porque si lo usaba se manchaba y ya para borrarlo y volverlo a usar ya era más difícil. Sí. Y hasta apenas en mi tercera jornada ya se los cambiaron. Pero se los cambiaron por otro que igualmente no sirve porque también se le mancha. Pero pues ahí también tenemos que ver el hecho de cuánto recurso también gastan y cuánto desperdician, o sea, porque no es solamente escribir algo y ya, o sea, es toda una jornada en la que tienen que estar escribiendo y obviamente es demasiado desperdicio y demasiado recurso que quiero pensar que es de los padres de familia. Sí, de hecho mi mamá, ahí, pues yo fui a esa escuela porque mi hermana estudia ahí y mi mamá es como que parte comité de padres de su familia, ella es la tesorera, entonces ella es la que mueve el dinero. Y eso es algo que me ha dicho mucho,
que le molesta que le piden a cada rato papel bond y pintarrones porque se le acaban a cada rato. Y o sea, sí es para su uso, pero pues al final a la larga pues no es funcional. No es funcional. Sí, pero podemos hablar de otro tema que podría ser la alimentación y el buen descanso de los alumnos también. O sea, sí sabemos que el enfoque etnográfico y todo eso influyen en la educación y en cómo se desempeñan los alumnos, pero también hay que ver en cómo es su alimentación y su buen descanso. Por ejemplo, los que son adolescentes todavía o los que están entrando en esa etapa de adolescencia tienen que dormir al menos 9, 10 horas, pero sabemos que pues no todos. No. Por ejemplo, pues o están con el teléfono o están, no sé, haciendo cualquier otra cosa. ¿En tu escuela cómo viste el uso del teléfono? Bueno, mis alumnos, bueno, a mí me tocó aquí cerca de Pachuca, mis alumnos, pues ellos tenían la libertad de pues, investigar el salón de clases con su teléfono. La maestra nunca les dijo, no saben qué, no traigan nada, sino que la maestra en algunos periodos era como de, pues saben qué, vamos a investigar esto, entonces saquen sus teléfonos y pues obviamente era como de que, ok, sí voy a trabajar un rato, 5 minutos, ya investigué, ya escribí, ya lo entregué, pero ahora en lo que terminan mis demás compañeros yo voy a estar jugando, ¿no? ¿Y no tenían algún salón de cómputo o algo así para que no llevaran los... No, ay no. En mi caso, bueno, en el salón, mi profe era diferente al de ella. Ajá. El mío no les dejaba, no les permitía llevar el celular y si se los veía tal vez hasta en la butaca, se los recogía y él los guardaba. Decía de que si necesitaban investigar, para eso tenían los libros, para eso tenían igual, ¿cómo se dice? Diccionarios, porque había un espacio adaptado ahí adentro del salón como una mini biblioteca. Entonces, pues el profesor daba esa opción de que si no entendían algo, investigaran, pero de forma menos tecnológica, sí, de forma más tradicional. Y eso a pesar de que ambos estuvimos en la misma escuela, pero pues obviamente él en una aula diferente y en una aula diferente, entonces podemos ver las diferentes maneras de cómo un docente puede educar a sus alumnos y el cómo equipan su aula, ¿no? Porque, por ejemplo, él dice que tiene su biblioteca. En mi escuela yo no tenía biblioteca dentro del salón. Y ni siquiera estaba equipada la biblioteca que tenían ahí. Entonces, por ejemplo, bueno, lo que yo sé es que mi maestra, ella tiene su televisión, como cualquier pues, telesecundaria debería, pero por ejemplo en los demás salones no todos tienen. No. O sea, sino que mi maestra me platicó que ella pues es su televisión, o sea, es de ella. Ella la llevó. O sea, ella la llevó para poder enseñarles a los alumnos. O sea, ella le pidió a los padres de familia que pues por favor la ayudaran a instalarla porque era para la educación de sus hijos, obviamente. Y además ella pues me comentó que pues en la escuela hubo un robo, entonces por eso ya no tenían televisiones. Entonces por eso es que ella buscó la manera de seguir enseñándoles a los alumnos, porque sí, o sea, mi maestra hacía mucho énfasis en utilizar la televisión, en proyectarles videos para que retroalimentaran lo que veían en los libros, para que no se quedaran simplemente con esa información. No, te digo, en mi caso contrario, el mío no tenía televisión, sin embargo, les dijo a los padres de familia que se cooperaran para un proyector, entonces pues proyectaba pues, en la pared, pero él sí se quedaba solamente con lo que tenía en los libros. No, en mi caso yo sí tenía la televisión, pero no la usaba, que porque según a ellos lo que les hacen es enviarles los videos de los temas que deberían estar viendo, porque si ven que antes era de que con la antena, pues al parecer con mi escuela no, sino que les tenían que enviar los videos a ellos, descargarlos y proyectarlos, pero que ahorita estaban desactualizados y con los nuevos libros pues no podían usarlos. Bueno, los pasados. Eso entra igual en los objetivos de investigación, donde entran distintos tipos que son la colectiva y la participante. ¿Y podrías decirme alguna? Por ejemplo, la participante, bueno, la observación participante es cuando nosotros, o bueno, en general, uno trata de integrarse a lo que está observando. Por ejemplo, nosotros tuvimos una jornada de observación, bueno, no de observación, sí de observación, pero no, ya no fue de diagnóstico, que fue la segunda, en la que nosotros interactuamos con los alumnos porque les dimos encuestas tanto a ellos como a los padres
Y además la no participante es como de que, ok, yo solamente observo, no me No me involucro. involucro. Que eso no- fue lo que hicimos en Ajá, la primera esa y fue- en la tercera. ¿O ustedes sí se involucraron? No, en la En tercera la sí. tercera sí, pero en la primera que fue la del diagnóstico solamente fue como que, ay, observar el entorno de la escuela, de su contexto, o sea, casi no involucrarnos con los alumnos, porque solamente fue ir a observar y Pues ir a hacer nuestro diagnóstico, ajá. ir a ver las condiciones de la escuela, la zona en la que se encuentra, la comunidad, más que nada. Bueno, los instrumentos de observación son como la guía de observación, como bien se puede decir, una lista de cotejo. Estas son herramientas muy útiles y además es importante considerar, bueno, no pretendo considerar demasiado, pero por ejemplo, hace poco vi un video sobre un joven que pues desgraciadamente está en la cárcel, el cual pues digamos que a lo largo de su vida tuvo muchos cambios en cuanto a sus pensamientos, ya que, por ejemplo, ahorita ya que está en la situación en la que está, pues considera mucho el hecho de que tuvo que haber puesto más empeño en su aprendizaje, de que tuvo que haber tenido una mejor educación, bueno, no, sino que él quería, en su principio, pues no consideraba tanto la educación. Sin embargo, ahorita que ya está en esa situación, es cuando ya enfatiza en que a él sí le hubiera gustado seguir otro camino, el cual no lo llevara a esas circunstancias. Entonces podríamos decir que a nuestros alumnos en general, o bueno, yo tengo alumnos que son, que a pesar de su corta edad, que tenían que 12 años, a lo mucho, pues ya se ven la necesidad de trabajar. Podemos verlo desde un contexto muy diferente, por ejemplo, del video que les comento, de que él vivía en un contexto obviamente de drogas, de adicciones, de malas influencias, y pues por eso cayó en donde está. ¿Y él tenía hermanos? Tenía un hermano, dice que por eso pensó demasiado en que él debió continuar con sus estudios, porque por ejemplo su hermano es un profesionista, o sea, es policía, él se pudo educar hasta la prepa, incluso llegó a cursar, si no me equivoco, un poco de la universidad, pero no la culminó, entonces decidió ser policía. Es que ahí también influye el pensamiento de las personas, ¿no? Sí. No solamente el contexto, sino también los amigos que se hacen, las personas con las que te llevas a lo largo de la vida. Claro, pero pues, ahora enfoquémonos en que nuestros, bueno, al menos mis alumnos, Sí. bueno, de todos creo, son pues, de secundaria, son más vulnerables a caer en este tipo de A redes. ser adolescentes. Y se justo meten sobre en que varios algunos de riesgos. tus alumnos ya tienen la necesidad de trabajar, yo también tengo algunos. Como es una zona pues marginada ya en zona rural, también tengo bastantes alumnos que prefieren ir a la escuela a no hacer nada o nada más ir a calentar la silla que irse a trabajar. Y hay otros tantos que de plano ya se quieren salir porque quieren irse a trabajar. Tengo un alumno que su mamá lamentablemente falleció, que ya no encuentra la motivación para seguir estudiando. Y tal vez me lo dijo de chiste, pero me dijo que su novia era su motivación para seguir ahí yendo a la escuela, porque ella le dijo que no, pues para que yo siga contigo, quiero que tú sigas estudiando. Que mínimo termines la prepa y vayas conmigo a Cobay, porque allá no hay otra prepa, solamente está el Cobay. Y él dijo que sí, que porque quiere estar con ella y que no sé qué, ¿verdad? Y su papá igual está muy devastado, muy desesperado de que ya no sabe qué hacer con él. Yo cuando estuve en mis jornadas me puse ahí con el niño a ayudarle porque su letra parece no es por juzgar, pero sí estoy juzgando, que parece de primaria. Tiene muchas faltas de ortografía, no es algo normal en un niño de tercer grado. No, claro. De tercer grado y escribe agua con J. Claro. Y Es que eso todo viene también desde casa, porque, bueno, enfocándonos también un poco en las cosas familiares, hay veces de que, pues, en este caso, como tú nos comentas, tal vez su mamá le apoyaba, pero ahora que ya solo está su papá, ya no tiene quien lo motive a, no, hijo, pues, termina tu trabajo. Bueno, y es que también hay que verlo desde la perspectiva del papá, o sea, tampoco es fácil como que, ay, se murió mi pareja y ahora, pues, obviamente todos te vienen encima, pues no es como que tan fácil para él instruir a su hijo y estar bueno, ayudándolo, y más que nada porque siento que, pues, él piensa que su hijo ya está grande, o sea, ya es como de que,
pues ya, o sea, tú ya estás grande, tú ya sabes qué hacer, pero pues tampoco podemos dejar a los niños de lado. No, claro. No, y eso es mucho de los problemas que hacen a que los alumnos dejen la escuela. Claro, la deserción escolar es muy grande en México. Sí. Demasiado. Bueno, además de la observación, las entrevistas y los diarios de campo que bien hicimos en nuestras jornadas, podemos ver que algunas herramientas, que son herramientas muy clave que complementan la práctica docente que nosotros estamos llevando a cabo. Sí, además estas herramientas nos permiten recopilar información muy valiosa sobre las experiencias de los estudiantes y el contexto en el que se desenvuelven, como lo que yo les acabo de contar. Sí, sí, sí. Sí, claro, o sea, todas las experiencias que tuvimos y, o sea, ahí es muy, o sea, tiene mucho contraste las diversas situaciones en las que nos encontramos. Sí, porque de hecho, ahí les traigo otro caso, de otra alumna que igual es su compañera, los dos son del tercer grado, creo que son primos. A ella también le falleció su mamá de cáncer, pero ella más recientemente. Y ella es de que no, yo tengo que salir adelante, yo tengo que estudiar, yo tengo que... La mentalidad. La mentalidad cambia. Y ella como que también tiene la mentalidad de quererse salir de su casa. Porque se quiere salir. Salir. De que ya no quiere vivir ahí en su casa. Yo creí que se quería superar. No, o sea, se quiere superar, claro. pero porque ya no quiere estar en su casa. Esa es su motivación para seguir estudiando, no es otra cosa. También dice que es porque sí quiere, o sea, le gusta el conocimiento, le gusta no ser ignorante, pero que ahorita su motivación más grande es quererse salir porque se siente incomprendida por sus tías, de que su mamá le dejó una pensión porque ella era maestra y sus tías se las gastan en sus hijos. Entonces ella sí se siente demasiado y se quiere salir de ahí porque pues es una injusticia para ella. Sí, claro, ella se siente como que está siendo, ¿cómo se dice?, ignorada en ese ámbito familiar. Sí. En vez de que sus familiares la traten de apoyar, le restan y la hacen sentir menos cada vez, ¿no? Bueno, aunque también es una injusticia si lo vemos de la manera más legal, porque obviamente le están robando, o sea, no lo podemos ver de otra manera que solamente sea robo. O sea, el robo hacia su sobrina, porque pues, o sea, no es dinero de las tías, realmente no lo es. Sí, es que toda la gente del pueblo lo sabe, solamente se hacen de la vista gorda. Lógico, o sea, y la niña es como que puede hacer mucho. Se supone que ellas quedan como que sus tutoras, porque pues es menor de edad, entonces no se puede hacer mucho de esa manera, o sea, ella siendo menor de edad contra sus tías que son sus tutoras, porque si no, ¿con quién se quedan? O sea, lo único que le queda es como que aguantar, ¿no? Sí, claro. Aguantar todo eso. A que llegue a su mayoría de edad. Claro. Bueno, esto igual nos lleva al tema de que, bueno, en la organización, todos en una familia pues hay organización. Enfocándonos del lado de las escuelas secundarias, ¿cómo están organizadas las escuelas y cuáles son sus condiciones? Bueno, las telesecundarias están diseñadas para atender a comunidades rurales, de hecho justamente para eso se implementó esta modalidad. Sí, estamos platicando. Y bueno, también comunidades marginadas. Sí. Claro que estas se adaptan al currículo de necesidades locales y plantean desafíos únicos como la falta de recursos y la necesidad de formación continua para los docentes. Esto, pues, la verdad es muy cierto. Hay muchos desafíos en las telesecundarias que son más de zonas rurales a diferencia de las que están en zonas urbanas. Y aún así tienen demasiados problemas, por ejemplo los robos. Sí. Claro. Yo me hubiera imaginado que fue porque no les dieron los recursos, pero pues al parecer sí los tenían, pero se los robaron. Claro, y es que haz de cuenta que está aquí a las afueras de Pachuca, o sea, no está lejos de Pachuca. Viene siendo céntrico, digámoslo así. De cierta manera, o sea, y aún así hay robos. Entonces, si eso pasa en una zona urbana, ¿qué nos espera en una zona rural, en una zona marginada? Obviamente hay más falta de recursos, o sea, no me quiero imaginar que no hay pizarrones, como nos lo dijiste. Tienen que gastar, obviamente, marcadores diariamente, ¿qué? ¿Semanalmente? Creo que sí. Pues, o sea, es un gasto también por parte de los padres de familia, cuando debería de ser un gasto del gobierno, debería ser del Estado. Sí, ya que pues es una obligación el estar estudiando. O sea, la educación es un derecho, por lógica le compete al gobierno y al Estado.
maestras fue que sí les llegan los recursos, pero muy tarde y se tardan demasiado en darles respuesta. Claro, o sea, por ejemplo, aquí cuando yo vine a mis prácticas, la maestra me comentó que no tenían mucho que habían llegado los libros de texto. Pues eso fue mi segunda jornada, eso fue creo No, que yo hasta la en tercera octubre, me llegaron. ponlo en contexto, en Pachuca. Ahora, hasta la tercera jornada te llegó a ti, en Guadalupe. Ya había Todavía pasado un mes faltaban. y faltaban. Entonces, Sí. si de aquí se tardaron, ¿cuántos no se van a tardar en las zonas rurales? O sea, ese también es un punto de O vista. incluso zonas rurales más marginadas en las que tú estás. Sí, porque o sea, la mía es una zona todavía, digamos, céntrica, porque por ahí pueden pasar para Carnal y para llegar a Pachuca. Esa es una carretera también. Y Federal, digamos. es así, federal. casi, sí. De hecho, durante esas fechas, no me acuerdo muy bien entre qué fechas, pero llegó el gobernador y llegó ahí, llegó a San Pedro, que es mi escuela. Entonces digo yo, si llega el gobernador, que no pueden llegar unos libros o los Sí, pizarrones. claro, ¿no? Sí. Pero aún así no llega el recurso. ¿Aún así no llegó? O igual puede ser la desviación de los recursos. Ah, bueno, sí. Sí, eso también influye mucho. Claro, en las escuelas sí. O sea, no es algo que no se sepa. Pero pues obviamente y desgraciadamente pasan demasiadas escuelas, pasa demasiadas veces en las cuales pues los más afectados son los alumnos, Sí. y también los docentes, porque queramos o no es algo con los cuales los docentes también se van formando. O sea, tenemos la NEM, por ejemplo, que es un nuevo modelo educativo. O sea, no todos los docentes lo implementan porque no tienen la capacitación. No. ¿Por qué? Porque pues estos recursos tampoco les llegan a ellos. El gobierno no innova con ellos. No buscan innovar en los planes de trabajo de los mismos docentes. maestros tienen que innovar sus propias clases. Claro. Y esos instrumentos son muy importantes porque tienen que ser válidos, confiables para los datos que nos van dando, ¿no? Que nos van arrojando. Sí. Ya que pues la construcción de estos, que pues, el mismo docente los crea, debe ser un proceso en colaboración de todos, donde incluya varios personales involucrados, ¿no? Claro, pero, o sea, aparte de que la validación de estos instrumentos es totalmente fundamental, ¿cómo es que estos se pueden aplicar en distintos contextos educativos? O sea, ¿de qué manera? Pues yo creo que se deben considerar las particularidades de cada contexto para adaptar los instrumentos adecuadamente. Claro, o sea, podemos verlo aquí justamente. O sea, ¿cómo es que nuestros contextos, o cómo es que tu docente se tuvo que adaptar al contexto en el que estaba? O sea, buscando otra manera de, pues, de escribir o de Siento yo enseñarles a los que alumnos. habría alguna forma más económica que usar lógico. eso. Pero pues Incluso, al fin y al cabo se tuvo que innovar ella. Sí. E incluso pues el hecho de comprar mucho papel bond, sí, podría ser mejor un ahorro comprar un pizarrón, tal vez sería un gasto un poco más, un pizarrón y pues tipo, ya no gastaría en papel bond. Sí. Entonces, viene siendo equilibrado, ¿no? Sí. Claro, o sea, estar comprando ¿cómo cuántos papeles vamos Como a el rollo, no sé cuánto traiga el rollo de Tal vez un un paquete por día, tal vez incluso. A lo mucho, porque, o sea, no creo que solamente escriba el título y ya, o sea, Sí, lógicamente sí. tiene que escribir mucho. Sí. Pero dices que no, tampoco hacen uso de la televisión. No, porque están desactualizados sus videos todavía. Entonces, de ese modo, o sea, gastan más papel, porque incluso la maestra no puede retroalimentar lo que está en el pizarrón con lo que está en la tele, o al revés. O sea, no se puede. No va de la par la información. No es viable. No, para nada. Igual, hablando de eso, tenemos que tomar en cuenta la sistematización y el análisis de la información. ¿Por qué es tan importante? Porque nos permite organizar los datos para un análisis más efectivo y comprensible. La sistematización es el primer paso para convertir la información en conocimiento útil. Pues aquí podríamos poner el ejemplo de nuestros libros, de nuestras jornadas, ¿no? Claro, o sea, el cómo van organizados es sistematizar. Sí, todo tiene que llevar un orden. Además de que, pues, por las entrevistas que ya mencionamos antes, ahí tenemos que hacer los análisis. O sea, análisis ya fuera por pregunta o en general, tenías que hacer un análisis y una conclusión acerca de todo eso. Entonces, sí, o sea, la información y el cómo la manejamos es
totalmente, ¿cómo se podría decir? Tiene que llevar un orden, tiene que saber Tiene que ir de organizarse. la par aparte. Sí, o sea, es muy importante eso. Claro, claro. El análisis de la información es donde se extraen las conclusiones, que pues, como ya lo dijimos, casi casi. ¿Qué estrategias se pueden utilizar para llegar a estas conclusiones? Podríamos ocupar análisis cualitativos y cuantitativos, dependiendo de los datos, ¿no? Donde es fundamental que el análisis sea riguroso, tal vez uno por uno, o podría ser también en una muestra, donde se utilices pues diversas técnicas, digámoslo así, porque, por ejemplo, si quieres hacer un análisis para toda una escuela, te va a llevar mucho tiempo. Sin embargo, pues como que ir seleccionando de uno en uno para que sea una muestra y no solo sean los mismos resultados de todos los alumnos, ¿no? Sí, sí. ¿O ustedes cómo ven en casa? Oigan, pero finalmente, pues el informe de resultados es crucial. Y pues, ¿qué debe de incluir? Okay. Debería incluir hallazgos, recomendaciones, estrategias para el aprendizaje. También es importante que la información sea accesible y que se comparta con todos los interesados. Bueno, antes les había olvidado preguntarles, ¿a ustedes sí les gustaría que sus alumnos, por ejemplo, si se llegan a ir, o a algunos de ustedes les pasó que cuando se fueron de sus escuelas de práctica, de que ya les dijeron, no, saben que ya no voy a regresar, ya es mi última jornada, no les pasó que alguno de sus alumnos les dijo de que no se vaya Sí. maestra o puedo volver? Pues Sí, sí, me dijeron. Sí. Sí, por ejemplo, pues el alumno que te digo que yo me puse ahí a estudiar, que se murió su mamá, él me dijo, y también la otra alumna, que se llama, bueno, la otra alumna, porque digo su nombre, me dijeron de que no, ¿por qué se va maestra? Y luego me dijeron de que no, mi compañero, nada más cuando usted viene trabaja porque yo voy y me estoy ahí de que no, así no se escribe, puedes hacerlo de esta manera. Y ya él como que se medio motiva, porque aparte, o sea, yo como tal fui a hacer mis observaciones y ya me nació de mí decirle al maestro, no, pues si quiere le ayudo, le apoyo con este compañero, claro, con su alumno. Pues ella no puede hacer eso siempre. No, siento yo que por eso se pone a trabajar cuando yo iba, porque ella no puede estar ahí con él, porque tiene más alumnos, que no eran muchos. claro, pero pues no se puede centrar solamente, ay, pues le voy a ayudar a él en todo lo que le falta, sí, y dejar a los demás pues, como si nada. Sí. Lógicamente que no se puede. No. Y es que, o sea, yo les dije porque vi una película en donde pues al inicio es como de que se muere un profesor en una localidad, pero los alumnos a los que les daba clases este profesor le lloraron mucho, le fueron a su sepelio y todo. Y ya cuando llegó un nuevo docente a la escuela, los alumnos estaban como que muy reacios a que les diera clases, porque ellos decían que no lo querían, que extrañaban a su profesor. Pero pues a lo largo de la película se nos muestra cómo es que este docente pues va ganándose a los alumnos, les va enseñando cosas nuevas, que bueno, en ese entonces eran nuevas, porque era más joven. Entonces sabemos que pues no es lo mismo que nosotros enseñemos a que los maestros que ya llevan que 50 años de servicio estén enseñando. Sí. Porque muchos suelen ser muy tradicionales, entonces lo que yo entendí de esa película fue que se busca innovar. O sea, que se tiene que innovar con los docentes, con sus modelos educativos, con todo. O sea, para que el alumno no se quede solamente con el conocimiento, sino que vaya adaptándose a los nuevos conocimientos que va adquiriendo. Entonces, eso también me llevó a la conclusión de que en México es muy diferente la educación, el cómo se imparte a diferencia de otros países. Sí. Por ejemplo, hay países que son mucho más disciplinados que aquí en México. Bueno, sabemos que México no es totalmente disciplinado. Por ejemplo, nosotros que nos da flojera ir a la escuela 5 horas, 6 horas, cuando, por ejemplo, en China, ¿me parece? Pues en toda Asia, ¿no? En toda Asia, sí, claro, o sea, ellos van incluso los sábados a la escuela. Sí. O sea, van a academias de 7 claro, a 7, 12 incluso horas. Les enseñan a ser muy independientes desde pequeños. O sea, nosotros no somos totalmente independientes, pero a ellos se les enseña de una manera en la que tienen que ser aptos para una vida. O sea, no simplemente escuela, 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 sino que tienes que saber cómo vas a sobrevivir en
en esta sociedad, Pues que básicamente. tiene que tener el equilibrio entre escuela y vida, ¿no? Claro, o sea, es una enseñanza totalmente diferente a la que tenemos aquí. Nosotros es como de que nos inclinamos más hacia la vida y un poco menos hacia la educación. Claro. Y siento o sea, yo que eso va más relacionado a la NEM, ¿no? Claro, o sea, la NEM busca fomentar una educación de calidad y excelencia a los alumnos, pero pues no. Pero bueno, es que igual, o sea, también nos comenta sobre países que están muy encima de nosotros. Sin embargo, también no podemos dejar de pues, notar que hay países que incluso están debajo de nosotros. Claro. Muchas, ¿Cómo estarán ellos? sí, muchas escuelas en países de África, en... Países Bajos, básicamente, por ejemplo, países en los que están en guerra. No es como que No es reciban como una de que, educación. oigan, paren todos la guerra porque vamos a ir a la escuela. O sea, claramente no, o sea, conocemos ese punto, pero también hay que saber que pues tenemos aspectos para mejorar. Sí. Tenemos demasiados aspectos que se deberían de mejorar en cuestión de la educación en todo México realmente. Más que nada la disciplina. Y de hecho yo vi un video sobre eso, en el que hablaba sobre 4 cuadrantes, en el que donde tú estuvieras dependía de cuánto éxito tendrías en la vida. Por ejemplo, que si estabas en el izquierdo superior, era que eras disciplinado. Mentira, era inteligente. Más no disciplinado. Más no disciplinado. En el cuadrante inferior y derecho, era que eras disciplinado, trabajador y que hacían uso de agendas, pero no eran disciplinados. Estos lograban tener su éxito en la vida, pero ya está mucho tiempo después. Porque pues Porque no tenían la constantes, disciplina. ¿no? No son Claro. constantes. No tenían la disciplina para hacerlo. Pero si estabas en el lado derecho superior, ahí ya tenías el éxito porque tenías los dos, La inteligencia y la y disciplina. la disciplina, claro. Sí. Y podemos verlo incluso cuando decimos de que, ay, ¿por qué me iba mal en la escuela? Cuando realmente no hacemos nada por estudiar. O sea, llegamos a nuestra casa y lo primero que hacemos es dormir. O dormir o hacer cualquier otra cosa, no hacer tareas, no entregarlas. O sea, esos son motivos de que sí puedes, pero pues no tienes esa disciplina la cual te ayude pues a superarte y a ser mejor. No estás teniendo la constancia. Y se va volviendo una costumbre, el hecho de ir aplazando, de que, no, pues, Tengo hoy tiempo. no, sí, tengo A eso tiempo. se le llama procrastinar. Sí, me queda para la siguiente semana, tengo tiempo. Y poco a poco lo vas dejando hasta que el mero día, pues ya Sí, te preocupas. preocupas. Ajá, y de hecho hay gente que se excusa diciendo de que no, yo procrastino porque mi fuente de adrenalina es estar bajo presión. Ajá, lo que te motiva es estar bajo presión. Ajá, pero eso pues no estás bien, nada más es ser adicto al estrés. Claro. Y pues, Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro episodio. Esperamos que esta información les haya gustado, la información sobre herramientas para la investigación y práctica docente. Y pues es todo. no olviden suscribirse, darnos like y seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, gracias por escucharnos. Ojalá nos podamos ver en otro episodio, donde continuaremos hablando acerca de estas herramientas para la educación y la práctica docente. Eso es todo. Adiós. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast sobre la telesecundaria en México. Soy Rafael y hoy me acompañan Mirna y Ángela. Bueno, comencemos con ¿qué es la telesecundaria? La telesecundaria es un modelo educativo que fue creado básicamente para, para los estudiantes que se encuentran en zonas rurales o marginadas, ya que para esto fue pensado para estos justamente. Además de que tienen un modelo el cual hacen uso de una televisión, bueno, de medios audiovisuales en general, a diferencia de, por ejemplo, secundarias generales, las cuales no lo implementan, o las secundarias técnicas. Otra característica de las telesecundarias es que utilizan nada más a un maestro que imparte todas las clases. Bueno, ahora comencemos con los antecedentes y su evolución. Bueno, para empezar tenemos que saber que para que el modelo de telesecundaria existiera hoy en día, pues primero se tuvo que hacer, lo primero fue la creación de la SEP, que fue en 1921 por el primer secretario de Educación Pública, que fue José
ahí podemos ir a 1940, en donde pues se, bueno, la televisión pasó de ser a blanco y negro a ser a color, lo cual pues es de gran importancia en las telesecundarias porque la herramienta que usan es justamente una televisión. Y ahí lo mejor es que fue un mexicano el que creó la televisión. Claro. De ahí en 1900, no. Bueno, De ahí se transmitió la primera clase televisada en un hospital de medicina, en un hospital de la Facultad de Medicina en la UNAM, si no estoy mal, en 1965. No, 1952. Sí, 1952. Porque en 1964. 64 al 66, si no me equivoco, fue la implementación ¿cómo se llama? Del modelo educativo, pero solo con una fase de prueba. Ya ahí fue el modelo piloto. Sí, fue el modelo piloto. Ya posteriormente, ya en 1968 fue cuando se estableció como un modelo oficial, el cual estaba, pues, como dice ella, enfocado en zonas rurales y así. Y marginadas. Sí. Y luego ya, pues, en 1968 fue la creación de las telesecundarias durante el gobierno de Calderón, ¿no? Bueno, y aparte de esto, también tenemos que tener en cuenta las reformas educativas y cómo fueron cambiando a lo largo de los años. Porque, por ejemplo, la reforma de 1992 nos dice que ahí solamente se tenía como principal objetivo que los estados fueran como que más independientes de su educación. Pero pues si lo vemos ahorita no es así, o sea, es en todo el país como tal. Sí. Que creo que esa temática era como la de Tailandia, ¿no? No sé. De 1992. No sé, la verdad. Como en Tailandia, que cada maestro tiene su forma de enseñar. Ajá, pero pues al final dijeron que no servía. No. De ahí pues fue la reforma de 2006 que decía que se tenía que capacitar a maestros y se tenía que puntualizar la enseñanza. Y a esa reforma se le llamaba la reforma integral, que a los maestros les molestó. ¿No les pareció que se le llamara así? Porque no tenía nada que ver con el nombre. No. Literal. Y ya de ahí saltamos a la reforma de 2013, que fue la que buscó. La reforma del 2013 fue. Pues pasó la del 2013, Sí. nos brincamos esa y llegamos a la actual. A la de 2019 que fue propuesta por AMLO, en el cual no quería que la evaluación fuera punitiva. Literal, o sea, es lo más centrado que él no quería eso. Sí. Entonces ya de ahí. Sí, que fuera en base al criterio propio, de que no en base a una calificación. Sí. Y eso también pues influyó en la inclusión en las diversas telesecundarias, donde pues la verdad era un desafío, ya que pues al atender a poblaciones vulnerables de pues escasos recursos, pues nos ayudaba a incitar a promover nuevas formas de promover la inclusión, pues. Sí, porque uno de los principales desafíos que tenemos para la igualdad, bueno, la inclusión, es, por ejemplo, la discriminación a indígenas, bueno, personas indígenas, que si bien estas telesecundarias fueron creadas para eso, hay muchísima discriminación para ellos en zonas urbanas. Incluso lo peor es de parte de los maestros. Claro, o sea, es lo peor que hay, incluso la desigualdad de género, que es muy evidente, en la cual algunos maestros se mantienen como de que solamente los hombres deberían venir a estudiar y las mujeres no. O sea, es algo ilógico, pero es que se sigue viviendo a pesar de eso en México. Sí, por ser zonas Y rurales. otra cosa es la economía de los estudiantes. Claro. Sí, porque quieras o no, pues, aunque digan que es la educación gratuita, pues tienen que pagar algo. Aunque veamos la educación como un derecho, ahora lo podemos ver como un privilegio en el cual no todos pueden ser beneficiarios de esto. Y ahí están entrando ya con obstáculos que son pues para la telesecundaria, ¿no? Porque, bueno, vimos una forma de involucrar a personas que de escasos recursos, personas que viven en lugares marginados,
Y pues ahí entran pues los obstáculos, ¿no? Que personas de esos lugares, a diferencia de una escuela urbana, no lo tienen, entrando como principal pues la brecha digital, ¿no? Sí. Bueno, es que esto se vio muchísimo en pandemia. O sea, como varios alumnos, bueno, varios compañeros, incluso nuestros, se tuvieron que dar de baja de las escuelas porque, pues, sabes que no tengo un teléfono, no tengo internet, no tengo cómo mandar mis evidencias. O simplemente desconocían cómo hacerlo. Claro, entonces, pues, lógicamente, al tener esa falta de conocimiento, pues, les hizo tener que abdicar de la escuela. El impacto. Sí. El impacto en las desigualdades por la Obvio. pandemia. Sí, eso. Como pues decían, como ustedes comentaban, si bien no fue mucha la diferencia, sí fue algo significativo porque como ustedes dicen, muchos, o por ejemplo, o no sabían o no conocían del proceso o simplemente no tenían la capacidad económica. Si no tenían una computadora, pues lo apto era comprarse una. Pero al no tener pues la economía para sustentarlo, fue lo que hizo pues Que pues salieran de la escuela, ¿no? sí, que se dieran de baja. Sí. Y eso hablando de pandemia, porque ahorita ya regresando de pandemia, aún los primeros días, como muchos no aprendieron bien en pandemia, por lo Claro. mismo de que no sabían cómo utilizar la Bajo tecnología. rendimiento Ajá, escolar. bajó demasiado. Entonces, luego varios se hicieron muy dependientes de inteligencia artificial. Claro. Y se hicieron muy dependientes de... Sí, no, ya pues no compaginaban sus saberes con lo que querían pues buscar. Entonces fácilmente pues nada más no. Sí, o sea, es así como de que, por ejemplo, como si nosotros quisiéramos buscar un guión para este podcast. Lógico. Porque, por ejemplo, o sea, yo todavía recuerdo que antes era como de que nos pedían un tema para investigar y ahí sí estaba como que, buscando o Sí. metiéndote link por link. Te así. metías al rincón del vago todavía. Claro, o sea, si ahora es más fácil como de que, ¿sabes qué? Le voy a preguntar al CBT, ¿qué es esto? Y o ya, a o sea, Carolina, ¿cómo se llama? Verónica, a Mónica. o sea, es más Sí. fácil así y siento que los estudiantes es como que pues ya no tienen intención de investigar más a fondo, de saber más, solamente se quedan con ese concepto y ya, ahí está mi tarea. Y no se les queda incluso, porque, Claro, no, porque es nada más con el hecho de darle una copiar. ojeada, o sea, no porque, bueno, antes el hecho de estar buscando link por link, de que no, pues veo qué dice aquí, y ir comparando las respuestas, Claro, se te iba quedando, ¿no? Pero ahora en la actualidad, el hecho de que nomás busques una palabra y te quedas con lo primero que encuentras, es incluso no se te queda grabado, porque... Es más difícil. Sí, es difícil, la verdad, de que necesitas tener pues varias fuentes de información para que te crees una misma. Sí, de hecho, aún de nuestra edad, o sea, ya nuestros compañeros, hay algunos que son muy dependientes, no es por quemar a nadie, pero son muy dependientes de la inteligencia artificial y pierden la capacidad del análisis. Que para nuestra materia, por ejemplo, para ver el tema de la comprensión lectora, para ver el tema de la interseccionalidad, por ejemplo, o sea, tenían que buscar, pero no buscaban. Era como buscar interseccionalidad y ya se quedaban con eso, cuando la interseccionalidad también es una herramienta para el análisis. Sí. O sea, funciona demasiado para el análisis en el abandono escolar, por ejemplo, o en la educación, porque son diferentes, no diversas definiciones o conceptos, sino que van relacionados pero aún así es importante saber qué es lo que nos indica cada uno de estos. Sí, como que cada concepto para cada situación, ¿no? Claro, porque por ejemplo la interseccionalidad es una herramienta para analizar cómo la interacción de diversos factores como sociales, económicos, personales o socioemocionales impactan. O sea, y lo podemos ver demasiado en un tema que vimos que fue la interseccionalidad como factor de fracaso y abandono escolar, si no estoy mal. Sí. Entonces, o sea, ¿cómo es que todos estos ámbitos influyeron en que un alumno desertara de estudiar? O sea, desde un ámbito económico, como ya lo mencionamos, un impacto social, que son sus amistades, su entorno, incluso familiares. Y siendo así, gratuita la escuela incluso. Claro, sí. O sea, gratuita. Sí. Incluso lo socioemocional, que es de uno mismo, el cómo influyó eso Afecta. Claro, en abandonar la escuela. Sí, de hecho en pandemia fue por eso que varios también se dieron de baja.
Sí, de que no, se desesperaban de no saber cómo usarla o se desesperaban de que, ay, no pude subir mi actividad, ya el maestro ya me quitó puntos, ¿no? Entonces entraron muchos en depresión, otros la descubrieron y otros tantos ampliaron el estrés, ¿no? Y es por eso que el gobierno actual lo que quiere es llegar con eficacia a las comunidades rurales. sí, claro, o sea, bueno, pero pues hay que entender qué es la eficacia y la equidad. Por ejemplo, la equidad que es similar a la igualdad, Sí. o bueno, o a la inclusión incluso, o sea, van de la mano, pero no son lo mismo. Por ejemplo, la igualdad vaya la redundancia, igualdad de oportunidades, mientras que la equidad es similar, pero no igual. Entonces nos dice que tenemos que tener la equidad nos dice que en la educación, que implica reconocer y aprender las diferencias individuales que tiene cada persona. Y saber cómo ayudarla, o sea, darles las herramientas, claro, para que puedan explotar sus habilidades. Claro, o sea, los recursos necesarios, Que todos tengan, pues, o sea, lo mismo. Sí, claro, o sea, tener, no que en un salón una persona sepa más y el otro menos, sino que todos estén al mismo nivel, aunque sabemos que no todos aprendemos al mismo ritmo, sin embargo, buscar la manera de que esto se complemente entre todos. Sí, por eso, bueno, por eso se toma como eficacia y equidad como, pues, como algo uno mismo, solo, ¿no? como uno Ya mismo. que, pues, equidad es de que, por ejemplo, si yo siendo maestro le doy lapicero a todos mis alumnos, la eficacia ahí vendría siendo de que, no, pues el que escribe bonito es porque está siendo eficaz con el lapicero. Entonces es como que va compaginado de algo mismo, ¿no? Ajá. Y el claro ejemplo del conjunto de eficacia y equidad, otro puede ser el mismo del otro de secundaria. Bueno, porque tiene la eficacia de que puede llegar a diferentes lugares dando los recursos necesarios, claro. ¿Qué más nos falta? A ver, lee el repertorio. Producción. El repertorio, por favor. La telesecundaria y la guardia educativa. Bueno, Podemos hablar de eso. nos dice, bueno, dentro del tema, pues viene el acuerdo 683, por ejemplo, en el que nos dice que pues se tiene que ayudar a las escuelas, por ejemplo, darles materiales, darles recursos, por ejemplo, la entrega de libros a tiempo para todos, por la entrega de pizarrones para todos, entrega de incluso materiales tipo para infraestructura, o sea, porque no solamente es dentro del aula, también tiene que ser fuera del aula. Por ejemplo, yo recuerdo que antes en escuelas de tiempo completo, pues el acuerdo 683 siento que también entraba dentro de que a las escuelas de tiempo completo les daban, bueno, entraban a las 8 y salían como a las 3, 4 de la tarde, ¿de acuerdo? Entonces, como que las escuelas tenían un comedor dentro en el cual pues, alimentaban a los alumnos en ciertos horarios, y no era solo una vez, eran como 2 veces al día, algo así. Eran 2 y te daban también tu desayuno. Ajá, entonces era como que sí, o sea, es ayuda, quieras o no, que da ese acuerdo a las escuelas. Entonces es algo que estaba muy presente antes, ahorita creo que ya no hay escuelas de tiempo completo, o sea, ya no hay. De hecho, creo que hay un artículo que dice que sí quieren volverlas a abrir, porque ahí eran más que nada para las personas que trabajaban mucho tiempo y necesitaban ese tipo de escuelas. Bueno, es que igual ¿cómo se dice? Fortalecían la educación del alumno, ya que pues de cierta forma, aunque que es más tiempo y el alumno cada vez se desespera más de que no, pues ya me quiero ir a mi casa. Se aburre. Sí, Sí, aburrirse. De cierta forma, al ser escuela de tiempo completo, los hacía sentir en casa, digámoslo así, al darles de comer. Incluso yo, bueno, en la que yo fui, porque yo fui a una escuela de tiempo completo. ¿A cuál? La capital, Barrio Río. Dividían los recreos, ponían un recreo de 1 hora y otro recreo de media hora. Entonces, como que, aparte de que te dejaban comer, pasaba otro rato y estabas esperando ansioso. Entonces, como que ponías más de tu parte, ¿no? Al saber de que te sentías como que en casa. Y creo que es todo, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, solo faltaba el último, que era como que analizar los diferentes puntos de vista que hubo en unos videos, que fue de los análisis de experiencias
exitosas en telesecundarias, de los videos que llegaron a comentar nuestros compañeros. Sobre, por ejemplo, que el impacto que estos tuvieron, o sea, de todos estos videos que nos presentaron, fue que tanto los docentes tuvieron nuevas experiencias para saber cómo es que otros trabajaban, por ejemplo, de cómo es que daban sus clases, de cómo es que impartían sus conocimientos y de cómo es que los estudiantes se apropiaban de esos conocimientos. Además de, pues, de que, por ejemplo, los alumnos al contar sus experiencias perdieron la pena en público, les ayudó demasiado en su autoestima, en la autonomía que estos tenían para poder pararse enfrente de los demás y poder exponer acerca de ello. A mí se me quedó grabado el caso, el de sobre que había en un blog los maestros, era un blog para, pues, para los niños, salud. Donde sirvió más que nada, donde la experiencia exitosa fue en Hidalgo, ya que en Hidalgo al haber sierra alta, sierra baja, sí, no había tanta comunicación entre maestros, entonces lo que hicieron fue pues abrir un blog para compartir todas sus inquietudes, dudas, contestar pues las inquietudes de los otros maestros y hacerles pues una idea. Entonces pues siento que esa fue una experiencia muy exitosa para el objetivo que tenía. Para el objetivo que se tenía, ya que al ser sierra no se tenía tanta comunicación como ahora pues lo hay con la tecnología. Y bueno, creo que eso es todo lo que podemos hablarles sobre la telesecundaria en México y nos vemos hasta la próxima. Soy Rafa, Ángela y Mirna. Hasta luego.